contenido contiene temas que pueden resultar inapropiados para los niños. Sugerimos la presencia de un adulto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. México, Oaxaca pide castigo a los culpables de las muertes luego de violentos enfrentamientos entre profesores y la policía. El secretario de Trabajo del Estado de Oaxaca renunció y señaló al gobernador Gabino Cue Monteagudo de cómplice en los hechos de violencia. Según las investigaciones, la intervención policial era solo una operación de rutina para retirar un bloqueo de carreteras que duraba varios días. El referéndum de este 23 de junio sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea ha enfrentado las posturas de líderes, ciudadanos y celebridades. El primer ministro David Cameron pidió a los británicos votar por el futuro y la permanencia en el bloque europeo. El ejército de Israel reconoció el asesinato por error de un joven palestino de 15 años, aparentemente involucrado en un ataque con piedras contra unos automóviles en una carretera en Cisjordania. Maestros y opositores a la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto marcharon en Oaxaca reclamando castigo para los culpables luego de enfrentamientos con la policía que dejaron al menos 10 muertos. Calificando de masacre los enfrentamientos del fin de semana entre maestros y policías en Oaxaca que dejaron 10 muertos. Miles de docentes y simpatizantes volvieron a protestar, reclamaron castigo a los culpables y la aparición con vida de 22 personas que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reporta como desaparecidas. La violencia del fin de semana se desató en medio de protestas docentes en contra de una reforma educativa aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. Autoridades mexicanas investigan ahora si la policía que participó en la contención de las protestas del fin de semana es responsable de algunas de las muertes. El fiscal de Oaxaca dijo que ninguno de los muertos de Asunción o Chitlán, donde se registraron los enfrentamientos más violentos, era docente. Los hechos comenzaron en la mañana cuando unos 800 efectivos federales y estatales desalojaron a los docentes que bloqueaban carreteras en protesta por la reforma. Según el gobierno, las fuerzas de seguridad estaban desarmadas, pero después recurrieron a sus armas, acechadas por unas 2.000 personas que calificó de radicales. El estado de Oaxaca, la ciudad que es una de las ciudades más turísticas de México por su arquitectura colonial, está cerrada la carretera que lleva al Distrito Federal y uno de los letreros que han colocado los manifestantes dicen: señores turistas, hemos cerrado, abriremos solamente cuando haya justicia. Es una idea de la sensación que queda en Oaxaca después de estas manifestaciones tan violentas. ¿Por qué ha sucedido para que lleguen a este nivel las protestas? Bueno, comentábamos ayer que el gremio magisterial en México está dividido y este es un ala que el gobierno calificaría como más radical, opuesta, aunque ambos gremios magisteriales se oponen, a, digamos, la carrera magisterial y en general la reforma del sistema educativo del gobierno de Luis Enrique Peña Nieto. Aquí el tema, sin embargo, es un uso excesivo de la fuerza, todo parece indicar, por parte de las fuerzas del orden, que además inicialmente negaron. ¿Por qué? Porque la versión oficial, como es lamentablemente común en México, va variando desde la versión inicial hasta finalmente aceptar muchas veces lo que
quienes protestan habían alegado desde un principio. Así como en el caso de Iguala, primero se quiso dar a entender de que los militares no sabían nada de lo que ocurría y luego quedó claro que había un cuartel militar muy cerca donde fueron secuestrados los estudiantes. Luego se dio la versión de que habían sido incinerados los cuerpos en un lugar y peritos internacionales determinaron que no había evidencia de eso. Aquí primero se empieza diciendo que las fuerzas del orden no portaban armas de fuego, que quienes habrían disparado eran terceros, que no eran ni los manifestantes ni las fuerzas del orden, y que los muertos no eran en lo esencial manifestantes, básicamente maestros. Ahora queda claro, sobre todo después de que agencias de noticias internacionales revelaran fotos, que las fuerzas del orden sí tenían armas de fuego y que los muertos esencialmente eran maestros que protestaban. Entonces, es difícil saber qué pasó porque la versión oficial termina siendo una disputada casi desde el principio y termina cambiando muchas veces, rindiéndose ante la evidencia. Claro, ha sacudido además el gobierno de Enrique Peña Nieto. Veamos dónde queda, está el mapa Google Earth, dónde queda Oaxaca en el territorio en México. Y esta crisis ya ha provocado, como hemos dicho, la renuncia del secretario de Trabajo de Oaxaca, porque siendo un país federal, un sistema federal, tienen gabinetes por cada estado, ¿no? Claro. Ha renunciado el secretario de Trabajo y ha culpado al gobernador. Y también desde el gobierno federal han anunciado que el secretario de Gobernación, que vendría a ser algo así como el ministro del Interior. El ministro del Interior, pero también hace funciones de jefe de gabinete, ¿no? Estaría yendo a Oaxaca para mediar en esta crisis, pero que se enmarca dentro de una crisis mayor. Este ya es el extremo con esta violencia, que es esta propuesta de reforma educativa que comentábamos ayer Enrique Peña Nieto al llegar al poder. Claro que la reforma, tiene algunos elementos que podrían ser, destacados como positivos, en mi opinión. Y parte del problema es precisamente que estos gremios magisteriales habían tenido un control casi omnímodo sobre el ingreso y el ascenso dentro del sistema magisterial. De hecho, había tal control sobre el ingreso que, por ejemplo, uno podía heredar su puesto a su descendencia, que no tenía que pasar por una calificación específica para obtener alguna calificación específica para poder enseñar. Y este sistema quiere hacer más riguroso el ingreso a la carrera magisterial y los criterios de ascenso. Y eso era buena parte de lo que estaba en controversia. O sea, el problema aquí no es, en mi opinión personal, la reforma en sí, que puede ser defendida con buenos argumentos, sino los medios a los que se está recurriendo para imponerla a aquellos que no la aceptan. Bueno, ahí está la foto del arma, que muestra que sí se usó un arma durante esta protesta. Si podemos volver a poner el mapa, vemos que Oaxaca limita con el estado de Guerrero, donde ocurrió la matanza de los estudiantes normalistas de Iguala. ¿Es Oaxaca también un estado marcado por el narcotráfico? No tanto. Sí, pero no en la misma proporción que Guerrero. Además, no es crónicamente violento, como ha sido el caso de Guerrero. Las guerrillas de izquierda de los 80s en México surgen también en Guerrero, y la violencia del narcotráfico es mayor en Morelos, en Michoacán o en Guerrero que en la propia Oaxaca, que tiene una economía dinamizada en parte por el turismo, ¿no? Sí, podemos ampliarlo un poco para verlo en perspectiva, ¿no? Los estados limítrofes con Oaxaca, alejarlo, porque como decías, es una ciudad que, como decías tú, que vendría a ser el Cusco mexicano. Es lo más parecido, diría yo, a una ciudad que tiene arquitectura tanto colonial como en zonas aledañas, prehispánica, sumamente atractivo. Mencionaba Guerrero, Morelos y Michoacán, porque están relativamente cerca de Oaxaca, pero son más violentos porque hay mayor presencia de tráfico de drogas. Lo que habría que tener en cuenta es que, salvo en el caso de la marihuana y las metanfetaminas, otras drogas como la cocaína tienen a México como país de tránsito, no como país productor. Y Oaxaca está muy lejos de la frontera con Estados Unidos. En realidad, los mercados o las rutas más disputadas por los carteles del narcotráfico, las organizaciones criminales, son las que están más cerca o de grandes puertos, que no es el caso de Oaxaca, o de la frontera con los Estados Unidos, que tampoco es el caso de Oaxaca.
El obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, se disculpó con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por haber insinuado que el mandatario es homosexual por su impulso al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, después de que en Sinaloa, noroeste de México, se realizó el primer matrimonio homosexual el pasado 31 de mayo. Guerrero aseguró que el matrimonio solo es posible entre hombres y mujeres, entre un hombre y una mujer, en una carta divulgada por medios locales, y se disculpó con el mandatario. Ofrezco públicamente a usted y a su señora sinceras y amplias disculpas por la desafortunada declaración que di en Los Mochis, Sinaloa, dice la misiva. Reitero que un servidor y la diócesis de Culiacán, que presido, somos respetuosos de las instituciones civiles y sus representantes y estamos comprometidos con una relación institucional de respeto y tolerancia con el Estado en función del bien común, puntualizó. Bueno, y acá recordar que México ha sido pionero del Distrito Federal en lo que se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, pero el Distrito Federal es un lunar en México, ¿no? El Distrito Federal es un bastión de izquierda que no gana virtualmente en ninguna otra parte de México, y de una izquierda que es muy intervencionista en temas económicos, pero muy liberal en temas sociales, y entonces ha legalizado la posesión y consumo de marihuana, posesión en cantidades limitadas, presumible para consumo propio, no para venta, y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero esta es una experiencia personal. Uno va a una zona cercana al DF, Querétaro, y cuando regresa de Querétaro al DF hay un cartel, bueno, había, no sé si todavía está ahí, donde había fotos de fetos abortados, porque también es legal el aborto en Ciudad de México, y una flecha que señalaba en dirección al DF diciendo allá asesinan niños. Entonces, el DF no es representativo en lo absoluto del resto de México. Pero es una izquierda que gobierna de manera relativamente exitosa, porque son reelegidos. Han sido reelegidos décadas ya. Están gobernando, si no me equivoco, de los 90 de manera consecutiva. Y la gran amenaza para el gobierno de izquierda del Partido de la Revolución Democrática es una decisión de izquierda que es Andrés Morena, Manuel ¿no? López Obrador. De Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sea Morena, sea el PRD, todo parece indicar que la izquierda va a seguir gobernando el DF. Sobre las declaraciones del obispo, desafortunadas en más de un sentido. O sea, una primera cuestión es, o sea, uno tiene que ser homosexual para pensar que los homosexuales tienen algún tipo de derechos. O sea, habría que tener algún tipo de color de piel para estar en contra del racismo, entonces. Y segundo, es escupir al cielo, ¿no? Cosa que le va a caer en la cara, porque ¿qué pasaría si las autoridades empiezan a hacer bromas pesadas respecto a los problemas de pedofilia que han sido muy graves en el clero mexicano? Uno de los pedófilos más prominentes del clero católico a nivel mundial era mexicano, Marcel Maciel. Y obviamente las autoridades políticas no se andan burlando de ese tema. Habría que, respetos guardan respetos, ¿no? Fue francamente desafortunada la declaración, como ahora reconoce el propio obispo. Así es. Con defensas cerradas y mensajes sobre el futuro, el Reino Unido se prepara para el referéndum que decidirá la permanencia o no en la Unión Europea, una votación realmente histórica. El gran día ha sido fijado para el